el impacto de la mano de Dios libertó. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Una radio que transmitiendo 24 horas del día, frecuencia a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Chequina, señal con poder. Estás escuchando Chequina Radio, señal con poder. Escuchas música para ti. Chequina Radio, señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Acuérdense que tenemos una cita todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Y si tú ya estás aquí conectado en Facebook Live, pues te pido que compartas esta entrevista que tenemos el día de hoy. Ya unos pudieron haber visto, a lo mejor otros no, ¿verdad? Pero tenemos aquí a una compañera. Bueno, una compañera, pues ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero le vamos a dar el lugar, pues para que se presente y a continuar con la entrevista que tenemos el día de hoy. No peligrosa. No peligrosa, más vale. Ya estábamos ahí compartiendo un videito de nuestras redes, pero Pame, muchas gracias, pues muy contenta de estar acá, gracias por invitarme. Y vamos a ver, yo le advertí, por favor, que no sea una entrevista peligrosa, o sea, que sea así rajada, no te creas, no sé. Pero esperemos que, bueno, que sea un buen tiempo, que la gente al escuchar también pues pueda salir bendecida y aparte que relajado a esta hora del día. Pues claro que sí, sabemos que tú ya tienes bastantes años en el ministerio, ¿verdad? Conocemos a tu hermano que también ya estuvo por acá y nos contaba algunas anécdotas, ¿verdad? Que han tenido, pero a mí siempre me gusta conocerlos de fondo. Yo sé que los conocen en su labor como conductora, como locutora, ahí en Manantial, ¿verdad? Que les mandamos saludos si nos escuchan. Pero sabemos que nos queremos ir desde un inicio, ¿no? Desde niña. A ver, ¿cómo fue tu niñez? ¿Tú ya sabías que te ibas a dedicar al mundo de los medios de comunicación o jamás te pasó por eso? ¿Eras de esas niñas de que no hablabas casi? Entonces, ¿cómo fue tu niñez? Fíjate que de niña, bueno, yo fui como muy, creo que he sido extrovertida casi siempre. Lo primero que yo sabía del ministerio era porque pues estuve súper involucrada en la iglesia desde chiquita. Creo que antes de que mis padres fueran pastores me ponían a dirigir la alabanza en la iglesia a la que asistíamos. Era la alabanza de niños, o sea, en los cultos de niños, y pues como yo soy chaparrita, imagínate cómo estaba de niña, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me paraban en una silla atrás del púlpito, siempre era de las que pasaba a testificar y cantaba una de mis cancioncitas pero nunca en la vida yo me imaginé que iba a estar en comunicaciones. Yo creo que en ese tiempo ni siquiera pensaba que se podía. Tú veías a la gente de la televisión o de la radio así como que Lo que sí, yo recuerdo que cuando estaba en preparatoria, no estoy segura si en secundaria o en preparatoria, yo me ponía a estudiar frente a un espejo como que yo era la conductora de las noticias. Porque a mí me gustaba mucho noticias, de hecho como que yo siempre, mi sueño guajiro ha sido ser conductora de noticias, ¿verdad? Pero yo soy más relajenta que formal, pero bueno, en medio. Pero era todo, haz de cuenta que, o sea, así, y recuerdo bien eso de que estudiaba mi libro, leía, así como que estaba dando las noticias. El libreto. Sí, pero nada más, y ya, pues bueno, ya fue hasta la universidad que Dios me empezó a ir encaminando, pero creo que mi niñez
Fue muy linda, mi hermano y yo, gracias a Dios, siempre nos hemos llevado muy bien porque es menor que yo nada más 1 año, 9 meses. Entonces estábamos muy pegaditos, jugábamos a la iglesita. Yo me acuerdo que yo era la predicadora en ese tiempo cuando jugábamos a la iglesita. ¿Quién iba a pensar que mi hermano iba a ser un tremendo predicador? Y además de juegos normales, ¿verdad? O sea, tampoco crean que, ay, desde niños así todos son consagrados al ministerio. Bueno, yo creo que sí, pero con una niñez normal, de que jugar y pelearnos y que me daba con el bat y que, o sea, tenemos muchas aventuras padres de nuestra infancia y también creo que recuerdos muy, muy lindos desde la iglesia de mis papás que pastorearon, siendo niños adolescentes ya, porque yo tenía 9 años cuando mis padres empezaron a pastorear. Así que nos juntábamos con los niños de la iglesia, había un terreno muy grande, jugábamos al lazo, yo andaba ahí alborotada siempre con los niños hombres, nomás habíamos 2 mujeres, y que vamos a jugar béisbol y que vamos a jugar básquetbol. Así que creo que mi infancia, la verdad, fue muy linda. Por otro lado, mi papá y mi tío nos llevaban a jugar deportes al chamizal. Los que están escuchando aquí en la región, bueno, saben que ese tiempo era como que el parque wow. Y así que la verdad que tengo muy bonitos recuerdos. Pero no, los medios de comunicación cero, no me pasaban por la mente. Y tampoco te pasaba por la mente como la cantada o algo así, Sí. Porque pues yo digo que siempre, ¿no? Cuando tienes ese don de la cantada, como que lo descubres más o menos, pero ya falta alguien que te envalentone. Eso sí, la cantada sí, fíjate, porque te digo que antes de que mis padres pastorearan, yo dirigía los cultos de niños en la iglesia y yo tenía como unos 7 años. Entonces, pasaba y agarraba el micrófono y cantaba mi cancioncita de gratitud. Entonces, la cantada sí me gustaba desde chiquita, y creo que porque mi papá, pues, fue músico cuando él no conoció a Cristo hasta sus 40 años de edad. Y mientras él estudiaba en la universidad en Guadalajara, fue parte de la estudiantina, que era como una rondalla de guitarras, y él cuenta que mi papá era como que el alma de la fiesta, porque ya sabes que los que tocan la guitarra rifan y controlan cuando hay una fiesta, ¿no? Entonces, mi papá así, y yo creo que de ahí siempre vino la música para mi hermano y para mí. Entonces, desde chiquita, eso sí, lo de músico, y luego nos metieron a clases de piano. La música sí estaba desde pequeñita. ¿Y cómo fue tu adolescencia? O sea, ¿seguiste desarrollándote en la iglesia? ¿Hubo un punto donde ya ves cómo es la adolescencia, verdad? En donde dices, ay, no, o ya no, me da vergüencilla, o ¿cómo manejaste el seguir dentro de lo que papás pastores, verdad, siempre buscan en los hijos, ¿no? Y me imagino que antes, cuando eran así como que más estrictos los papás, como que los traían a raya, me imagino, ¿no? Fíjate que yo creo que mis papás fueron estrictos, pero no demasiado. No eran muy religiosos, gracias a Dios, porque no crecieron como cristianos desde chiquitos. Entonces, pues sí, mi papá, por ejemplo, no iba al cine con nosotros y nos decían, pues no pueden ir al cine, pero nomás escogen una película que sea sana. Y nos dejaba ir a nosotros, pero él no, o sea, como pastor él decía, no, yo no voy a ir porque pues también tengo el compromiso, leo qué dicen los otros pastores, él andaba. Después, gracias a Dios, sí, ya se rompió todo eso y nos íbamos en familia y disfrutábamos, pero tú sabes que había un tiempo así como que había mucha religiosidad en ese sentido. Sí. Pero fíjate que nunca, ni mi hermano ni yo, nunca tuvimos una etapa de rebeldía, nunca nos apartamos del Señor. De hecho, yo le comentaba a mi esposo que en un tiempo yo tenía como un conflicto en mi mente porque yo decía, yo no tengo un testimonio. O sea, escuchaba gente que pasaba y decía, no, el Señor me libertó de las drogas, o el Señor me sacó yo bailaba en todos lados, no sé, esas cosas. Sí. Y yo decía, pues es que yo no tengo testimonio, yo crecí, me he mantenido sirviendo al Señor, amando al Señor. Y hace poco escuché a una predicadora que dijo exactamente lo mismo, porque ella viene de muchas generaciones de misioneros y decía que no tenía testimonio. Y dice, lamentablemente hay gente
había gente, mis amigos, que no tenían testimonio y se fueron al mundo a buscar el testimonio y todavía andan buscando el testimonio porque no regresaron. Pero en nuestro caso no, y creo que eso ha sido muy lindo. El Señor nos guardó mucho, nunca fuimos rebeldes, siempre vimos a unos papás que amaban a Dios, que no eran así. Yo sé que a veces dicen hijo de pastor, de lo peor, porque yo creo que muchas veces cuando los hijos de pastor se rebelan es porque los papás no pasan suficiente tiempo con ellos para salir a pasear, para jugar, se la pasan siendo pastores. Exacto. Y se olvidan de ser padres. Y creo que esa falta de balance es lo que hace que muchos chicos se rebelen. Porque no tienen a un papá o mamá que todos los días hay servicio en la iglesia, hay pobres niños ahí todos los días. No, o sea, gracias a Dios en nuestro caso no era así, había servicio 2 o 3 veces a la semana, pero los otros días hacíamos cosas, jugábamos. Entonces creo que tuve una infancia también muy sana. Nada más que creo que lo que sí empezó a pasar conmigo es que había un conflicto porque la iglesia de mis padres estaba en un pueblito y por muchos años fue así. Y yo pues desarrollándome con mis compañeras, acá más fresonas, en la universidad más, y a veces sentía que no encajaba tan bien, pero yo creo que eso fue ya hasta preparatoria con mis amigos de allá, pero aún así el Señor me proveyó de buenos amigos y seguí amando a mis amigos de allá, pues estábamos muy lejos de distancia. Yo creo que ese fue mi conflicto más entre ya tipo los 15 años, 17 por ahí. Así es. Rocío, qué bonito que tocas ese tema porque sabemos de que hay esos ministerios, ¿verdad? Que nacen en familias, incluso un papá y una mamá. Qué bonito que tocas ese tema porque tú dices, yo nunca me aparté, mi hermano tampoco nos apartamos, qué bendición, ¿verdad? Porque la verdad, apartarse no deja nada bueno, ¿verdad? No. Ni buscar ese mentado testimonio en el mundo, no, nada que ver. Pero qué bonito que tocas ese tema porque se deja un gran mensaje para aquellos que quizás ahorita están en un ministerio, ¿verdad? Que son papá, mamá, que tienes a tus hijos. Qué bonito que tú aprendas a cumplir con esa parte. Y yo creo que Dios instituye claramente que la familia es tu primer ministerio, que tienes que darles ese amor, que tienes que jugar con ellos, que yo creo que ya pasó ese tiempo de satanizar todo, de que no puedo estar contigo porque tengo que dedicarme meramente a la iglesia, a lo que tengo que hacer, o sea, yo no voy a tus eventos de la escuela o cosas así porque estoy ocupado en otras cosas. Exacto. O sea, por ejemplo, yo ahora fui al Festival de las Madres de los Niños y ahí estaba viendo, y hay gente que, no vayas, no participes, eso no está bien, o sea, tenemos que aprender a tener esas memorias con nuestros hijos y vemos tu ejemplo y el de Beto, ¿verdad? Cómo han permanecido y cómo están sanos de su juventud, de su niñez. ¿Por qué? Porque tus papás encontraron ese balance, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito mensaje que podemos dar en este momento, ¿verdad? Esos papás que tienen ministerio y que tienes hijos, pues encuentra ese balance y ese equilibrio. O sea, claro que seas guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ores y que los instruyas claramente, pero que no dejemos de fuera el que son niños y que a veces también se quieren divertir, obviamente. Y sabes, quiero agregar algo porque lo traigo muy presente en mi mente. La semana pasada fui a un congreso de mujeres y una de las predicadoras que precisamente tiene sus tataranietos misioneros y de ahí todas las generaciones han sido misioneros. Ella escribió un libro que se llama Bendiciones Generacionales y voy a remarcar esto porque dice que en su investigación para escribir el libro preguntaron como a 120 personas ¿por qué seguían la fe de sus padres o por qué habían dejado la fe de sus padres? Y la respuesta general de las personas que dejaron la fe de sus padres fue porque mis padres eran unos en casa y otros en la iglesia. Y esa parte a ellos les decepcionó por completo. Ella hacía un énfasis que cualquier persona que está escuchando ahorita o viendo, no importa que no seas pastor o ministro, pero que eres un hijo de Dios, el lugar en donde tú tienes que mostrar el fruto del Espíritu Santo es en tu casa. Porque no podemos andar siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. Ella decía, si tú tienes muy poquita paciencia, gástatela con tus hijos. No te la gastes con el jefe en el trabajo.
porque a veces llegas a la casa y ya te gastaste tu poca ración de paciencia y llegas con tus hijos, ay, déjame en paz, yo quiero estar tranquilo, no les haces caso, no convives con ellos, y eso puede traer un desgaste emocional y hasta espiritual que luego se quieren apartar del Señor. Así que no lo hagas. Y ese, yo recuerdo a mis papás leyendo la Biblia cada mañana, orando, y esos ejemplos se han ido pasando de generación en generación. Dice, ella tiene como 40 años. Dice, mis niños cuando eran bebés agarraban un librito y lo ponían porque me veían a mí siempre con mi Biblia y mi cafecito todas las mañanas. Así que qué lindo que puedas modelar a Cristo en casa. Y yo creo que eso va a ayudar a que tus hijos no se quieran alejar de Dios. El ejemplo, ¿verdad? Sí. Más claro. Y bueno, retomando la entrevista, ¿verdad? Ya que vimos este pequeño paréntesis, ¿cómo fue que te adentraste a este mundo de radio? ¿Cómo se te dio la oportunidad? ¿Qué estabas pasando? A ver, cuéntanos cómo fue que entraste a radio. Fíjate que cuando estaba ya estudiando la universidad, yo estudié odontología. Y en ese tiempo se abrió una estación de radio aquí en Juárez, que era Radio Viva, ¿ok? Entonces, en sus inicios, pues como en la universidad yo era líder de un grupo estudiantil cristiano. Yo llamaba a la radio y saludaba, no, pues que saludos al grupo estudiantil cristiano de la UAC, de ICB, sí. Y pedía casi siempre una canción de Crystal Lewis, porque yo era súper fan de Crystal Lewis. Y entonces el locutor, que en ese tiempo era Gabriel Orpinel, por ahí lo ubican, que ha estado pastoreando, bueno, él como que empezó a dar, de esos que llaman latosos y cada rato, ¿no? A la radio. Siempre hay alguien que llama, pide la misma canción. Bueno, yo era la de Crystal Lewis, ¿ok? Entonces, en determinado momento me dijo, oye, yo he estado percibiendo, me doy cuenta que trabajas con jóvenes en la universidad, estamos queriendo abrir un programa de radio juvenil y pues nos gustaría invitarte. Estamos viendo que vamos a hacer un equipo y todo eso. Y yo... La verdad es que mi papá me decía que yo era jonjolí de todos los moles, porque cuando yo era joven, a mí me decían, ven a esto, y yo iba, siempre sano, obviamente, o sea, el ministerio, oye, viene un concierto, ahí voy a todas partes. Y yo creo que eso ha sido parte de cómo Dios ha utilizado para guiarme, porque la Biblia dice que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y esa fue una de las oportunidades. Yo fui, me empecé a reunir de verdad, eran puros hombres. O sea, eran 7 hombres y yo era la única mujer y yo era la más pequeña de edad. Y entonces, no, pues que un programa de radio para jóvenes, bla, bla. Y yo, pues sí, qué padre. O sea, tenía 18 años en ese tiempo. Ajá. Y pues poniéndole nombre y cuál sería el concepto. Y yo me interesé y yo le entré al equipo. Juventus Café se llamó ese primer programa de radio. Nuestra idea era poderlo grabar en un café, en donde la gente pudiera reunirse y pudiera participar, tipo un podcast en aquel entonces. No hay que decir tiempos aquí. No, prohibido, dijimos que no era peligrosa la entrevista. No, nada peligrosa. Bueno, fue una experiencia muy linda. Obviamente consolidamos ese equipo, pero yo me sentía muy frustrada porque, como dije ahorita, yo era la menor, yo no era muy desenvuelta para hablar, menos con ellos. O sea, ellos eran así que tocamos un tema, no me dejaban hablar. En realidad yo como que no hallaba el momento en que me dieran la oportunidad. Sí. Y recuerdo muy bien, nunca voy a olvidar esa parte de mi testimonio, me encanta compartirlo porque yo oraba, Señor, yo quiero ser como ellos, ayúdame a ser como ellos, a hablar como ellos, porque realmente yo quería desarrollar y sentía que era bien torpe para eso. Y teníamos unas reuniones de oración donde invitábamos a otros amigos de diferentes iglesias, y un día en una de esas reuniones se levanta uno de los chicos y empieza a decir en voz muy fuerte, deja de seguir pidiendo ser usada como los demás, porque yo te voy a usar de diferente manera. Y nunca me señaló, nunca me tocó, nunca nada, pero sentí eso como un golpe en el pecho y yo empecé a llorar porque sabía que esas palabras fueron para mí, porque eran mi oración. Y con el tiempo
pues ya ellos empezaron a dejar el programa, se ocuparon en cosas y yo empecé a hacerme cargo del programa y el resto es historia, porque de ahí, pues, ese fue mi primer programa, duré como 3, 4 años. Así conocí a Marcos Barraza, me invitó a ser voluntaria en Manantial, cuando ya no estaba Juventus Café, y yo empecé en Manantial como voluntaria, y pues han sido ya como 20 años, sí, literal. Y sabemos que aparte de, y eso lo quiero rescatar también mucho, porque siento que muchas veces pensamos que estamos limitados, o sea, como que, yo quiero dedicarme en esta área o quiero servir en esta área. Sabemos que Dios conoce el corazón y siempre te va a llevar más allá de lo que puede ser una expectativa para ti, ¿no? O sea, tú podrías decir, pues estoy con estos chicos, no me dejan hablar, y ahorita ver la trayectoria que ya has llevado. Voy, yo no sirvo para esto, y a veces renunciamos a las cosas muy rápido, cuando Dios te quiere preparar. Exacto. Y hay gente que no me tomaron en cuenta para cantar en la iglesia, o no me tomaron en cuenta para tal cosa, o me lo intenté y no me salió. ¡Ey, espérate! Porque no sabemos si por ahí Dios te quiere llevar. Sí, muchas veces te puedes rendir, ¿no? Yo creo que si tú no hubieras resonado esa voz en tu cabeza y hubieras dicho, ¿sabes qué? No sirves para esto, no hablas mucho, no se te da, ya mejor salte, ¿no? Pero como Dios, ¿verdad? Siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros y llega y siempre te habla, y como dices, resonó en mi corazón, en mi pecho, y dije, de aquí soy. Y sabemos que no solamente te has dedicado a los medios de comunicación como es radio, también televisión, ¿verdad? Se te han abierto varias puertas, has estado en una iglesia, ¿no? Que también vamos a ir para allá, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que Dios empezó a llevarte de gloria en gloria? Porque sabemos que te fuiste de aquí del Paso, ¿verdad? Que también queremos que nos platiques así todo de seguido, ¿verdad? Que también te manejaste como empresaria, ¿verdad? Que estuviste ahí vendiendo. Platícanos cómo fue ese proceso de Rocío Madrid, en desenvolverte de una cosa u otra, y de llegar a ese tiempo de no sentirte como que abrumada y decir, stop, ya no quiero, sino que manejarlo, dedicar tiempo para ti. Vemos que te veíamos que con tu perrito paseando, haciendo ejercicio, comiendo sano, hasta cocinando. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has sabido sobrellevar? Lo que Dios a veces tiene para nosotros, para no sentirnos así tan abrumados y decir, ay, estoy demasiado cargada, y poderlo sobrellevar y verlo como oportunidades que Dios nos da y llevarlas así como Dios quiere, ¿verdad? De gloria en gloria. Yo creo que en mi caso ha sido, vuelvo a repetir el versículo que te dije hace ratito, porque ha sido como un lema en mi vida: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Yo le he comentado a varias personas que he tenido muchos trabajos, ¿ok? Pero yo nunca he pedido trabajo. Siempre han venido oportunidades y entonces yo las tomo. No soy de las que piqui, ay no, pues no sé qué, no sé. Y no eres así como que de las que, no, tres confirmaciones, señor, si no quiero nada. No, yo creo que la confirmación es intentarlo, ¿ok? Exacto. Es inténtalo, mientras, recalco, mientras sea algo que no deshonre a Dios. Exacto. Tú inténtalo, ¿ok? Yo he intentado actué también en un cortometraje, acá bien dramática, llorando. Yo digo, bueno, se me hace que no soy muy buena actriz, o sea, como que eso mejor se lo dejo a alguien más, sí. Pero lo intenté, o sea, realmente vino esa oportunidad y dije, pues claro, vamos, si me están pidiendo, pues yo no voy a decir que no, voy a dar lo mejor de mí. Y ya después, si no te invitan a ninguna otra, es porque no era lo tuyo, ¿verdad? Pero siempre hay que intentarlo. Mira, en mi caso, ay, es que Dios ha sido tan bueno y una cosa te ha llevado a otra. Yo me mudé a Houston en el 2011. Y claro que era un tiempo en que yo tenía temor de la mudanza, en el sentido de que, pues, Rocío Madrid, aquí en El Paso y Juárez, ya era conocida. Yo trabajaba en Telemundo, trabajaba en Manantial, era hija de pastor, andaba en todos los eventos, así como que casi el eslogan, ¿verdad? Rocío Madrid en todos los eventos. O sea, siempre andaba, era muy, muy extrovertida. Pero entonces, mudarme para allá y empezar en una iglesia como era Lakewood, porque yo sabía que me iba a ir a congregar ahí. Yo sé que parte de, cuando yo dije hace rato que yo decía, Señor, yo no tengo un testimonio,
aguas que pides, porque luego Wow. llegan los testimonios. Yo me mudé en ese tiempo porque me casé. Y mi ex esposo vivía en Houston. Y esa fue la razón por la que yo me mudé para allá. Claro, pues en ese tiempo te mudas emocionado, pero a la vez preocupado, porque hay que empezar de cero. Y yo le decía al Señor, oraba, Señor, por favor, voy a ir a Lakewood. En ese tiempo pastoreaba Marcos Witt y dirigía la alabanza Coalo Zamorano. Y yo decía, no me mandes a la banca todavía, Señor. O sea, yo sé que no es lo mismo que cante en mi iglesita, que esté en un pueblo, a que me den la oportunidad de cantar en un equipo de alabanza como lo es Lakewood. Sí. Pero yo empecé a ir fielmente. A los 3 meses audicioné para el coro. Claro, me dieron la bienvenida. Al poco tiempo se dieron cuenta que yo daba vocalizaciones. Acá en Juárez yo daba clasecitas de vocalización a algunos alumnos. Y me pidieron que vocalizara el coro y que tenía una canción grabada. Entonces me pasaron del coro en general a lo que llaman ahí los BGVs, que ya son con micrófono, pero no en plataforma. Estaba como en medio. Okay. Y a los poquitos meses me pasaron a plataforma. Duré, de los 12 años que yo estuve ahí en Lakewood, pues creo que 11 años y cachito fui parte del equipo de alabanza. Y siempre he visto la gracia de Dios. Porque es cierto que canto, pero tampoco soy súper cantante, o sea, yo escucho voces que digo, no, estas son voces, y yo, Señor, tú sabes mi pasión por adorarte, o sea, yo canto porque para mí cantar y estar ahí, wow, o sea, me transporta. Y el Señor me dio la gracia, y yo creo también siempre que hay que tener un corazón humilde para todas esas cosas. Pero el Señor me fue enseñando mucho, o sea, y después pues transicionó el pastor Marcos Witt, ahora era Danilo, y luego llegó Job González a dirigir la alabanza, y luego se incorporó Ingrid Rosario, y luego Job González se fue, y luego llegó Tales Roberto. Todo esto en una transición muy linda. Yo amo a Lakewood, o sea, cada que puedo voy para allá porque sigue siendo mi casa espiritual en Houston. Pero entonces también llegó el proceso de divorcio. Fue una etapa en la que yo sé que hasta el momento ha sido la más dura de mi vida, porque nadie se casa esperando que te vas a divorciar. Exacto. Y menos que de repente van a llegar a decirte, oye, ¿sabes qué? Pues no, es que ya no te amo y ya me quiero divorciar. Y tú, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y vienen muchos temores. O sea, aparte del dolor de una ruptura emocional y, como dice la Biblia, que te conviertes en una carne, también vienen los temores, ¿qué voy a hacer económicamente? Vienen los temores, y ministerialmente, Señor, probablemente ya me van a rechazar. Y sí fue un tiempo de quebranto, pero yo decidí quedarme en Houston. Podía regresarme a casa de mis padres, pero no quise, porque yo quería vivir ese tiempo a solas con Dios. Ahí fue donde hicimos los 3 mosqueteros, porque éramos Dios, mi perro y yo. Y fue un tiempo tan lindo. Yo creo que de toda mi vida, aunque conozco al Señor desde muy pequeña, ese tiempo yo conocí a Dios de la manera más íntima que jamás lo he conocido. Wow. Dios se hace una realidad. Viví súper bien en casa de mis padres, nunca me faltó nada, protegida, en una burbujita, niña bien, todo. Pero ahora es el Dios que provee. Y estaba trabajando cuidando perros, aparte de la radio, porque la radio no me completaba, pero para nada pagar mis cosas. Y yo decía, wow, pero la señora que me contrató para cuidar perros me pagaba tan bien que yo sabía que ese había sido Dios. Wow. Yo los caminaba por media hora de lunes a viernes, y además le organizaba su casa y me pagaba $800 al mes. Eso no es normal, pero yo veía la mano de Dios. Exacto. Y luego me apoyé tanto en ella, y luego murió de cáncer y otro quebranto, y entonces el Señor proveía otra cosa, hasta que aprendí a confiar en Él, porque honestamente confiamos más en lo que tenemos, en lo que vemos. Bueno, pero tengo ahí mi cuentita de banco. Pero mis papás me ayudan. Claro, mis papás, si yo necesitaba algo, ellos me daban, pero yo decía, no, Señor, yo debería ayudar a mis papás, yo debería estar trabajando en este momento para darles, aunque a ellos nunca les ha faltado nada, gracias a Dios,
Pero yo sentía que tenía que ser al revés y yo le dije, mira, Señor, yo solo te pido que me des trabajo. Eso es lo único que yo te pido. Tú dame trabajo y yo chambeo. Y empezaron a surgir ideas y el Señor me empezó a traer cosas y de ahí también sale mi línea de ropa deportiva, porque empecé a hacer ejercicio, porque después de los 40 las lonjitas ya no se me bajaban tan rápido y yo dije, algo tengo que hacer. Yo nunca había hecho ejercicio, empecé a hacerlo y cuando estaba muriéndome ahí, yo empezaba a recitar versículos en mi mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, entonces yo dije, oye, ¿por qué no hago una línea de ropa con versículos que sea dedicado al ejercicio? Y creo que ese también fue un ingreso, pero creo que uno necesita estar dispuesto y entender que es Dios el que hace las cosas y disfrutar los momentos, disfrutar los procesos, aunque pueden ser dolorosos. De mis 6 años que estuve soltera en ese intermedio, solo uno fue de duelo. Yo sé que lloré mucho, pero el Señor sanó mi corazón por completo e hizo cosas más lindas de lo que yo podía imaginar en ese tiempo. Y qué bonita es la dependencia de Dios, ¿va? Muchas veces a lo mejor el enemigo piensa, con esto la derrumbo, o sea, siempre sabemos que hay un adversario, ¿verdad? Que obviamente quiere tumbar tanto tu identidad como tu confianza, como la fe, las promesas que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y al enfrentarte a situaciones como las que has tenido que pasar, qué bonito es que de forma individual y personal, porque sí, te pueden instruir tus padres, puedes vivir un evangelio año con año, puedes irte forjando, puedes ir agarrando confianza, pero qué difícil es sobrellevar lo que crees, las promesas, cuando estás atravesando por un momento tan difícil, ¿no? Sí. Y luego sola. Y sola, y creo que te digo que ese proceso, esos años, yo realmente no regresaría el tiempo atrás para evitar cosas. Han sido los mejores años de mi vida y no porque, o sea, no haya pasado excelentes años con mi familia o cuando era soltera, pero es que esos años de verdad, tantas y tantas oraciones respondidas, veía a Dios de maneras increíbles. Es más, un día, uno de mis testimonios que nunca se me va a olvidar, mi perrito al que yo amo, Bari, que ahorita ya está muy viejito, pero cuando recién me piden el divorcio, yo me voy al parque a caminar y mi perro, que era todo un brincolín, se le ocurre brincar de una barda y cayó mal y su pata lastimada y yo no tenía dinero en ese momento para llevarlo al veterinario, bla, bla, quiero hacerlo corto. Y resulta que 3 meses después de eso, yo veía que sufría, se baja del sillón y lloraba y yo me tiro en el sillón llorando, clamándole a Dios. Le dije, Señor, sana a mi perro, porque no tengo para llevarlo una radiografía, ya te sale todo carísimo. Sí. No tengo para hacer eso, Señor, sana. Y estuve llorando que me quedé dormida en el sillón. Y de repente me despierto porque mi perro salta. O sea, tenía a mi perrito conmigo, así los dos en el sillón. Salta y como que sentí el movimiento y mi perro sin quejarse. Y yo, caray. Y yo, Pari, súbete. Se subió al sillón. Bájate. Se bajó. Lo hice como 5 veces, el pobre parecía cirquero, ¿no? Así como, ¿qué te pasa? Sí. Y entonces volví a llorar, pero esa vez de gratitud porque el Señor lo hizo. De ahí en más nunca se volvió a quejar mi perro de su pata, nunca más. Wow. Y esas eran cosas en que el Señor me mostraba, yo estoy contigo, yo te escucho. Mis temores de que no, probablemente me iban a rechazar para ministrar, fueron los años en que más me invitaron y fuera del país. Visité Perú 3 veces, Guatemala, fui a Cuba. Yo decía, Señor, o sea, es que es increíble la manera en que Dios actúa cuando te rindes ante Él y dejas que el Señor sane y acomode todas las cosas, que Él pelee tus batallas. Así es. Rescatando un poquito sobre la identidad, sabemos que en este tiempo la identidad es muy atacada. Vemos en la Biblia grandes hombres y mujeres de Dios que fueron atacados constantemente y su identidad. Y hablando de identidad, quisiera, por ejemplo, cuando estuviste en Lakewood, ¿verdad? Estar junto a esos vozarrones, como decías tú, yo no canto, o sea, muchas veces dices, wow, o sea, esos talentos que dices tú,
son impresionantes esas voces. ¿Cómo mantuviste tú tu confianza en ti, en pararte en un altar, verdad, tan imponente? Porque si en uno predicas con 5 o 10 te sientes imponente, ahora imagínate con tantas personas. ¿Cómo Rocío le hizo para poder mantener su identidad, lo que vales, lo que eres y pues lo que Dios te dio durante todo ese tiempo y el don que tienes? ¿Sabes qué? Yo creo que fue de una manera muy natural, porque aparte de todo, el equipo de alabanza éramos todos amigos, amábamos al Señor, nos reuníamos a nuestros ensayos. Ingrid, por ejemplo, es amiga mía, o sea, el fin de semana pasado estuve allá con unas amigas, 4 en la casa de una de ellas, entre ellas Ingrid, tiradas en el sillón, platicando, pero porque ella es una mujer muy sencilla y realmente se ha dado esa oportunidad, pero el estar ahí era entender que lo que hacía ahí era servir. Esa era mi parte. Algunas veces llegué a batallar un poquito con el que, pues, ¿por qué no me ponen a dirigir a mí más seguido? O sea, dirigí unas cuantas veces, sí. Pero entonces yo tuve que ir así al Señor y, hey, Él es el que decide si cantas un solo o no lo cantas. Uh-huh. O sea, no te vas a molestar con nadie, con los líderes, ay, no me toman en cuenta, bla, bla, porque tú eres el que decide, Señor, y contigo no me voy a molestar. Esas eran mis pláticas con Él, o sea, sí. Pues si tú no quieres, pues bueno, yo te voy a servir donde me toque. Y si era, de todas formas, mucha gente hubiese querido estar ahí en las voces de plataforma, pero creo que era mantenerte sabiendo por qué lo haces, para quién lo haces. En un tiempo también me estaba enfocando mucho en qué me iba a poner el domingo, porque a mí me gusta arreglarme. De hecho, un año me saqué como un incentivo en Lakewood a la voluntaria mejor vestida de la iglesia. Y yo, ¡wow! Lo tengo todavía ahí. Sí. Pero a mí siempre me gustaba, pero un día el Señor me confrontó con eso. Uh-huh. Dijo, te estás preocupando más por ver qué te vas a poner el domingo que por buscar mi presencia. Wow. Y, ay, Señor, perdóname si es cierto. Y no es que no te vas a preocupar y te vas a ir todo fodongo. Y aparte, en Lakewood, la cultura, el pastor Danilo siempre le gustaba que nos arregláramos, que fuéramos bien. No podíamos ir tan fodongos, pero tampoco podemos exaltar más cómo me voy a ver, qué peinado voy a hacer, y enfocar más tu tiempo entre semana en eso que enfocarlo en buscar al Señor. Así que son algunas de las lecciones que el Señor ha tenido que ir tratando conmigo y que en ese tiempo pues aprendí esas cosas. Sirve donde yo te ponga, concéntrate más en mí que en tu vestuario, no sé, y mantente humilde, abraza a la gente, ama a la gente. A veces el equipo de alabanza tendemos a tener nuestro grupito. Uh-huh. Ay, se creen mucho los de la alabanza y ellos nomás en su rollo. Nos aislamos, tenemos nuestras fiestecitas nada más. Uh-huh. Pero qué importante, para mí era muy importante abrazar. Mi iglesia chiquita era el coro, porque una iglesia tan grande, uh-huh, vas conociendo gente, pero no a todos, ¿verdad? O sea, es imposible conocer a todos, pero mi iglesia chiquita era el coro, que éramos unos 80 personas, y yo creo que platiqué con todos, me sentaba con algunos, abrazaba, hoy todavía los tengo en mis Facebook, y eso creo que para mí es muy importante. Mantenerte con los pies en la tierra. Sí. Excelente. Ahora ya un poquito más personal. ¿Cómo después de vivir una ruptura, verdad? Que como tú decías, yo no la esperaba, no la veía venir, esos no fueron mis planes. Cuando llega el amor a tu vida, que sabemos que ahorita estás felizmente casada, pero ¿cómo fue para ti? Primero, ¿cómo empezó, verdad? Pero después, hacia tu persona. ¿Cómo fue el darte la oportunidad en a lo mejor tener dudas, miedos? ¿Cómo fue que te enfrentaste? Pero ¿cómo fue también que se inició el noviazgo, ¿verdad? Yo creo que, y yo siempre recomiendo, claro que todos somos diferentes, sé que hay personas que rompen y no pueden vivir solos y a los 6 meses ya están embarcados. Exacto. En otra relación y a veces no ha sanado y termina sangrando la herida en las personas equivocadas. Sí.
el Señor sanó mi corazón y yo, por vivir sola, fui muy cuidadosa. Tan cuidadosa que yo decía, pues nunca voy a conocer a nadie, porque me invitaban personas y yo, ay, no quería salir con... Si no me llamaba algo la atención, pues ¿para qué? Pero decía, bueno, Rocío, pero no tiene nada de malo, ve, toma un café, conoce personas. Tenía un conflicto conmigo, ¿no? Sí. Sin embargo, uno de los testimonios que es muy hermoso de mi matrimonio es que cuando yo estaba cumpliendo años, hace 2 años atrás, porque ya voy a cumplir el 15 de mayo por si me quieren regalar algo. ¡Ay! Ya mero. 2 años atrás, yo tuve una conversación con el Señor así muy intensa, caminando. Yo creo que yo disfrutaba orar caminando con mi perro. Yo le dije, Señor, ya voy a cumplir años otra vez. Mi ex, él, yo creo que ya estaba con alguien cuando pasó lo mío. Él está con su familia, tranquilo. Y yo ya tengo muchos años aquí y yo creo que ya es tiempo, Señor. Uh-huh. Yo le dije así, dije, ya estuvo. Pues me acuerdo que le dije así, le dije, ya estuvo, Señor. Yo te pido que el siguiente año, que esté cumpliendo años, yo ya me ande casando. Esa fue una de mis oraciones. Pero también en esos días había hecho otra, porque a mí me preocupaba el hecho de no regresarme a vivir acá y que estar sola en Houston. Y mi papá había muerto recientemente, mi mamá se había quedado solita, aunque mi hermano está aquí en la ciudad. Uh-huh. Pero yo tenía como esa preocupación en mi corazón y esa vez le dije, Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? Porque yo no me quiero ir de aquí. Para mí Houston representaba mayores oportunidades profesionales, en la iglesia, en todas las áreas, que regresarme. Pero le dije, donde tú quieres que yo esté, y quiero estar. Pero si me vas a llevar al Paso, me vas a tener que sacar de aquí con una patada de gracia. Y yo no sé, el Señor a decir, porque me habla así, pero son esas conversaciones que le digo, Señor, así, porque de otra forma yo no me voy. Sí. Dije, yo creo que la única manera en que yo me regresaría a vivir al Paso, y al Paso, ya ni siquiera Juárez, qué gacha, y que me regresaría a vivir allá, sería enamorándome de alguien. Uh-huh. Bueno, pues pasó como 1 mes y algo. Wow. Cuando me escribe un amigo que mi esposo y yo tenemos en común, que es uno de los locutores de Manantial, él es Diego Emilio, y son de la misma iglesia. Entonces, mi esposo es de los que escuchaba entre K-Lab y Manantial, o sea, inglés, español, pero más inglés. Y ese día se puso a escuchar Manantial y me escuchó. Y yo estaba hablando que había pasado por COVID y que aunque estaba sola, la gente de mi iglesia me había mandado comida y que mi mamá estaba preocupada porque estaba solita. Entonces empezó a atar cabos. Dijo, yo creo que esa muchacha es soltera porque no mencionó a un esposo. Y luego dijo, y la mamá vive lejos, pero él pensaba que yo vivía en El Paso porque la estación suena en El Paso. Sí. Y muchos no sabían que transmitía desde Houston. Entonces le escribe a Diego y luego Diego le habló de mí y luego Diego me escribe a mí y me habla de él. Y yo, pues a ver, ¿cómo se llama para buscarlo en redes? Porque dije, me puedes decir maravillas de él, pero si lo veo y está muy feito, pues no, gracias. O sea, guapos de todo, por favor. Yo siempre le decía al Señor, me tiene que gustar. Ese es el pase de entrada. O sea, ya entras y ya lo tratas, pero te tiene que gustar. Claro, no significa que no iba a ser importante todo lo demás, pero yo sí soy de las personas que te tiene que gustar, aunque para todos se le haga feo, puede ser, pero que a ti tú digas, mi viejo es el más guapo, y los demás, ¿qué le pasa? O sea, sí, pero bueno, el mío sí está guapo, ahí disculpen la aclaración. Bueno, la cosa es que cuando ya me manda la foto, en el momento no se me hizo muy guapo, y él sabe, así es que no pero lo vi y dije, pues no está mal, me gustó porque es alto y tenía ciertas cosas que dije, y aparte me habían hablado súper bien de él, que es un hombre que ama a Dios, servicial, bla, bla. Me dijo, pero me pide tu número de teléfono, y yo, pues me atreví a dárselo, y fue una muy buena decisión. Ese día él inmediatamente buscó comunicarse conmigo por mensajitos y empezamos a platicar. Mi esposo es un poco retro, él nunca había hecho una videollamada en su vida y yo, ¿cómo? Bueno,
como a la semana me pidió llamarme y platicamos bastante y luego ya le dije yo, pues una videollamada y él, pues nunca he hecho eso, güey. Poco a poco fuimos dándonos cuenta que teníamos mucha compatibilidad en muchas cosas. Empecé a amar su corazón, muy servicial. Él no quería que yo le enseñara mis canciones y videos y todo. Él me dijo, yo quiero conocer a la Rocío natural, no el ministerio que tienes, lo que haces, eso quiero conocerlo después. Y también eso me llamó la atención. Y bueno, nos contamos nuestras historias y pues todo se fue desarrollando muy lindo. Al poco tiempo vine, yo dije, tengo que ir a visitar a mi mamá con el pretexto porque dije, sí, tengo que verlo personalmente y saber si igual hay química de plática en el momento. No, duramos todo un día platicando y dije, wow, o sea, ya pasé otra etapa. Y así fue poco a poco, pero pues entonces nos hicimos novios y luego después me pidió matrimonio, súper lindo en un globo aerostático, muy romántica la onda. Pero cuando empezamos a hablar de boda, pues para mí era un conflicto porque parte de mi familia, que es muy importante, está en Houston, mi familia en la fe, mis amigos de 12 años, pero muchos de ellos no podían venir para acá. Entonces empezamos a planear una estrategia de hacer la boda civil allá con una recepción y la boda religiosa acá con otra recepción. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando dije, pues como no teníamos dinero para hacer 2 bodas, pensé, ya viene mi cumpleaños. Entonces podemos hacerlo en mi cumpleaños y a mis invitados les voy a pedir que cada quien pague su platillo del restaurante. Lo hice en un restaurante, así no tenía que pagar yo el platillo para todos. Sí. Y ese era como su regalo de bodas para que estuvieran conmigo por mi cumpleaños. Y en eso que me acuerdo de mi oración. Y yo le dije al Señor, yo te pido que para el siguiente año, para mi cumpleaños, yo me esté casando. Y me casé por el civil exactamente el día de mi cumpleaños. Es que Dios escucha todas nuestras oraciones. El Señor sabe cuál es tu tiempo. Yo veo a mi esposo y estoy maravillada porque es totalmente diferente, porque adoramos a Dios juntos, porque servimos en la iglesia juntos. Me encanta, que es súper servicial. Yo volví a ser la Rocío que era cuando era hija de pastor, súper activa, que hacía, que papá, vamos a hacer esto, que tenía planes aquí y allá. En Lakewood creo que me detuve un poco porque solo servía en la alabanza, no había oportunidad de tantas cosas. Ahora creo que un día me dijo mi esposo cuando era mi novio, el Señor me trajo a tu vida para incomodarte. Y no me gustó. Yo dije, chisnosa, yo siempre he sido fresa, a mí no me incomodes. Pero eran en otros sentidos. Y creo que esa incomodidad era algo que necesitaba. Y estoy tan contenta y tan agradecida. Agradecida también por lo que pasó antes. Claro. Que me liberaron de algo que realmente no funcionaba como un matrimonio. Y esas cosas no las voy a mencionar al aire. Pero todo es diferente. Así que el Señor es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios que escucha las oraciones, es un Dios que transforma. También me estaba acordando un día que yo en esos años oraba, Señor, yo te pido por mi esposo, no sé dónde está, no sé quién es más, no sé si ya se entregó a ti, Señor, pero si no lo ha hecho, te pido que tú lo salves, toca su corazón. Y apenas de eso me acordé hace poco porque mi esposo conoció a Cristo hace como 4 años más o menos. Wow. Dije, wow, yo estuve orando también por él y yo no sé si esas oraciones de que él se entregue a ti servirían a la distancia. Pero pues ese es parte de mi testimonio, que sí tengo un testimonio, no me sacó de las drogas ni nada de eso, pero sí actúa de una forma muy hermosa en mi vida. Dios sabe tener detalles con sus hijos. Y yo creo que a veces nuestras expectativas, lo vuelvo a repetir, son tan pequeñas para lo que Él tiene para sus hijos. Él va más allá, Él conoce tu corazón. Yo a veces lo he dicho, yo diseñé a mi hijo, porque cuando estaba embarazada yo le decía, lo quiero así, 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 y así nació. Entonces,
de veras que Dios sabe darte mucho más de lo que tú puedes llegar a esperar o de lo que tú puedes llegar a recibir. Y ahora, qué bonito saber tu corazón, qué bonito ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo, qué bonito que Dios iluminó tu vida con ese hombre, ¿verdad? Sí. Y hemos visto, ¿verdad? Pues que es una persona pública, vemos tus redes. Y lo que pongo todo, ¿verdad? Vemos cómo han construido su hogar, qué bonito es, cómo de verdad que los dos hacen match totalmente. Y pues bendecimos tu vida, tu ministerio, tu matrimonio. Hay tantas cosas que valoro. Ciertamente, por ejemplo, nuestra casa no es una casa grande, pero sabes que es una casa linda, en primer lugar, porque aunque es chiquita, es bonita, le hemos puesto nuestro toque, pero lo que se respira ahí es hermoso. Claro. Y eso para mí es, más que suficiente. Y lo transmiten verdaderamente. Sí, no necesito, aunque si el Señor nos quiere bendecir más adelante con una casa diferente, Él sabe, pero no lo necesito, estoy tan agradecida y yo digo, Señor, amo nuestro hogar, gracias por lo que tú has hecho. Houston sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Claro. Yo sigo trabajando para Houston. Yo soy locutora para una estación de radio en Houston, que es Houston, Miami, Nueva York. Así que el Señor sigue abriendo caminos, sigue, Él no para. Y yo simplemente aquí estoy, Señor. Y vamos a seguirle hasta donde se pueda, ahora acompañada de mi esposo y cerca de mi familia también, gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, se nos ha acabado el tiempo, qué bonito que conocer tu corazón, ¿verdad? Más allá de una locutora, ¿verdad? O de que te vemos en diferentes partes, qué bonito ver lo que Dios ha hecho en ti, qué bonito conocer nuevamente tu corazón. Y pues bueno, no sé, algo que quieras añadir, algo que quieras decirle aquí a la gente antes de irnos. No dejemos de confiar en el Señor, porque en los momentos de dificultad es cuando conocemos que es un Dios proveedor, que es un Dios sanador, es un Dios que restaura, es un Dios que hace todo. A veces nos lo sabemos de teoría, pero necesitamos atravesar por circunstancias complicadas para que comprobemos su realidad y lo conozcamos. Y tus oraciones son escuchadas, no te rindas. Otra cosa que resumiría es: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, o sea, con todo, da lo mejor de ti, porque probablemente Dios se quiere ir guiando hacia algo. Y mantén los pies en el suelo, yo creo, o sea, simplemente reconociendo siempre que no es porque, mi cara bonita, mi carisma, no, es porque Dios así lo ha decidido y Él va confiándote cosas, cuando te pone cosas chiquitas y lo haces lo mejor que puedes, exacto, te va a poner cosas grandes, porque sabe que eres la misma persona y lo vas a hacer con todo el corazón. Así que esos serían como mis palabras finales, porque yo hablo mucho, ya sabes, soy locutora. Ya sé, muchas gracias nuevamente. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo, sabemos que hay un programa enseguida de nosotros, y bueno, yo les agradezco por siempre estar aquí fielmente, ¿verdad? Todos los jueves aquí en Entre Líneas de 7 a 8 de la tarde, y pues bueno, como siempre les digo, gracias nuevamente, Rocío. Con gusto. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la tarde con un nuevo invitado. Ahí lo estaremos publicando próximamente. Así que, bye, bendiciones. Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego. CIA